maníacos y legionarios de la blockchain, hoy despertamos en medio de un tablero que arde en silencio. Mientras muchos creen que el criptomercado se enfría, lo que realmente vimos ayer fue un movimiento quirúrgico de acumulación. Cada vela bajista parecía un golpe de los osos, pero en realidad fue un entrenamiento encubierto para lo que se avecina. Y aquí viene lo inquietante. Bajo ese aparente retroceso, descubrimos señales de acumulación institucional que nadie se atreve a nombrar. El campo de batalla está más vivo que nunca, y solo los que entienden saben que cada caída es una llamada a la resistencia. Estados Unidos y la reserva estratégica de Bitcoin me voló la cabeza lo que descubrí detrás de este movimiento, y mientras todos creen que las grandes potencias están quietas, Estados Unidos aún está valorando su reserva estratégica de Bitcoin, un movimiento que podría cambiar las reglas del juego financiero global. No es un ETF, no es un experimento, es el equivalente a un Fort Knox digital en la era blockchain. Por consiguiente, lo que parecía simple especulación institucional se convierte en una guerra fría financiera 2.0, donde cada satoshi cuenta como un voto de soberanía. China ya acumula silenciosamente, Rusia también, y ahora Washington se prepara para entrar con fuerza. Seguí el hilo y terminé desenterrando una verdad que nadie se atreve a decir: no buscan innovación, buscan control, dominación del sistema y censura incluida. Estamos ante una nueva fase de guerra cripto, una batalla estratégica donde Bitcoin deja de ser activo especulativo y se convierte en arma geopolítica. La trifuerza aquí es clara: visión estratégica, asegurar reservas digitales como se hizo con el oro. Guerra silenciosa, movimientos bajo radar mientras el mercado cripto distrae con velas japonesas y retrocesos. Lo que no mata fortalece, y este paso de Estados Unidos puede marcar un antes y un después en el mercado cripto global. OpenAI más Microsoft reestructuran su división. Podrías pensar que no tiene nada que ver con cripto, pero ojo, la inteligencia artificial sin blockchain es un arma sin control. Y ellos lo saben. Como resultado, cada movimiento corporativo en Silicon Valley apunta a la convergencia y a más smart contracts, más DeFi. Esto no es un simple acuerdo de accionistas, es la reconfiguración del modelo global de poder. Y aquí viene la parte más loca: hay un modelo en 3 fases que activa este momentum. Centralizan la IA bajo corporaciones gigantes. Intentan maquillar con narrativa regulatoria, lo llaman seguridad. Integran blockchain como garantía de confianza, auditoría y contratos inteligentes. Lo que no dicen es que esta alianza busca un dominio tecnológico total, donde los datos, el dinero y la soberanía digital se entrelazan. En consecuencia, veremos cómo el mercado cripto se convierte en la base de la siguiente revolución tecnológica: Ethereum, ETH, para contratos, Solana, Sol, para escalabilidad, XRP para pagos rápidos, y Bitcoin como reserva de valor estratégica. Polymarket y los $10.000 millones. Polymarket vuelve a escena con una valoración que roza los $10.000 millones. Algunos lo llaman mercado de apuestas. Yo lo llamo arma de verdad descentralizada. Lo que vas a escuchar ahora no saldrá en los periódicos. Si Polymarket regresa a Estados Unidos, será un choque frontal contra reguladores, FMI y Gafi, quienes buscan mantener el control del relato y la narrativa institucional. En consecuencia, cada predicción on-chain es un desafío a la manipulación mediática. Esto no es un exchange cualquiera, es una máquina de resistencia contra la censura y el maquillaje regulatorio. Polymarket no solo es un negocio, es parte de la rebelión financiera. Igual que Bitcoin rompió con los bancos, los mercados de predicción rompen con la narrativa controlada. De modo que su retorno al territorio estadounidense marcaría una nueva batalla en esta fase de guerra cripto. Michael Saylor y su obsesión. A Michael Saylor, el hombre que llamaron loco en 2020. Se rieron de él, lo acusaron de obsesión, y hoy sus movimientos inspiran a gobiernos, empresas institucionales y ballenas del mercado. Lo que llaman obsesión, yo lo llamo visión.
porque lo que empezó como una acumulación ninja terminó siendo la validación de un modelo que hoy persiguen hasta gigantes como MicroStrategy, Tesla y países como El Salvador o Bután. Así que, lo que parecía locura se convirtió en el blueprint para sobrevivir al sistema tradicional. Saylor entendió que cada satoshi es un voto de soberanía monetaria, y ahora hasta la Casa Blanca parece seguir sus pasos. En este tablero, Saylor no es un simple CEO, es un general de la guerra cripto, con su estrategia silenciosa de comprar, acumular y resistir. Reino Unido pide incluir blockchain en su cooperación con Estados Unidos. Reino Unido no quiere quedarse fuera del tablero global. Está presionando para que la blockchain forme parte de la cooperación tecnológica con Estados Unidos. Me di cuenta de algo tan potente que decidí bautizarlo, la brecha del silencio. Es el espacio donde los gobiernos, incluso los más conservadores, terminan inclinándose ante la fuerza de Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, el ecosistema DeFi y la liquidez descentralizada. De modo que no hablamos de cooperación tecnológica, hablamos de supervivencia geopolítica. Europa duda con el euro digital, el FMI y el Gafi presionan con regulaciones, pero UK se adelanta para no perder su posición. Encima, esta jugada revela que incluso los dueños del juego saben que sin blockchain no hay futuro. Es la señal de que la batalla por la soberanía monetaria digital se libra en cada mesa de negociación. Guerreros del mercado, atención. Lo que está pasando en la geopolítica cripto no es casualidad. Mientras los reguladores maquillan su discurso, en Washington ya se habla de una reserva estratégica de Bitcoin, BTC, un movimiento que podría reconfigurar el equilibrio de poder global. Esto no lo verás en los titulares, pero es la jugada más audaz desde la creación del oro como reserva. Por otro lado, en el Reino Unido los grupos comerciales presionan para que blockchain entre en la cooperación tecnológica con Estados Unidos. ¿Coincidencia? No. Es parte de la misma guerra silenciosa por la soberanía monetaria. Lo que descubrí me voló la cabeza. Este es el blueprint del sistema sin maquillaje. Y las instituciones no quieren innovación, quieren dominación. Pero aquí está la brecha del silencio. Mientras nos distraen con regulaciones, los estados están acumulando BTC como nueva arma financiera. Así que la pregunta es clara, ¿estamos presenciando el nacimiento de una guerra cripto que decidirá quién controla el dinero del futuro? Bitcoin, BTC, el gigante en compresión, precio aproximado, $112.000 estadounidenses, 114.000. El rey del criptomercado parece quieto, pero esa calma es engañosa. Estamos frente a un rango de consolidación entre 108K y 114K. Si BTC rompe los 115K, el campo de batalla se abrirá hacia 120K, 125K. Si falla el soporte de 108K, los osos intentarán arrastrarlo hacia los 100K. Lo que nadie dice, cada vela en este rango está siendo usada por las ballenas para acumular en silencio. Esto no es descanso, es táctica ninja. Ethereum, ETH, resiliencia en el corazón del ecosistema, precio aproximado, $4.300 estadounidenses, 4.400. ETH sigue sosteniendo la narrativa DeFi y los smart contracts. Resistencia crítica, 4.500. Romperla sería un disparo hacia $4.600, 4.700. Soporte a vigilar, $4.200. Perderlo podría activar un retroceso hasta 4.000. Ethereum no es solo precio, es soberanía tecnológica. Cada actualización refuerza su rol como el corazón del criptoespacio profundo. Solana, Sol, innovación bajo presión, precio aproximado, $199.200 estadounidenses. Muchos piensan que Sol ya dio todo, pero los datos dicen otra cosa. Resistencia inmediata, $205. Romperla podría proyectar a $220.240. Soporte estratégico, 190. Perderlo pondría en duda la narrativa alcista. Mientras tanto, la red de Solana sigue captando desarrolladores y liquidez. No es hype, es acumulación institucional encubierta.
XRP, el guerrero regulatorio precio aproximado, $2.76, 2,80. Ripple sigue peleando contra los reguladores como si fuera un boxeador en el round 12. Resistencia clave, 2,83, 3,00, romperla abriría la puerta a 3,20, soporte fuerte, 2,60 si se pierde, corrección hacia 2,40. Lo que para algunos es un pleito legal interminable, para otros es la prueba de fuego que definirá la soberanía monetaria en el sistema financiero global. Dogecoin, DOGE, el meme que no muere, precio aproximado, 214 centavos 0, 215. La memecoin rebelde, sigue moviendo liquidez real. Resistencia inmediata, 0, 219 0, 220. Superarla abriría camino a 0,25. Soporte, 0,20, clave para evitar un retroceso a 0,18. Lo que parecía un chiste se ha convertido en un termómetro del sentimiento cripto retail. DOGE demuestra que hasta el humor puede ser un arma financiera. BTC en compresión, ETH resistiendo, Sol buscando protagonismo, XRP enfrentando al sistema y DOGE recordándonos que la comunidad manda. Guerreros del mercado, si algo queda claro después de analizar estas noticias, es que el tablero global se está reconfigurando bajo nuestras narices. Estados Unidos prepara su reserva estratégica de Bitcoin, BTC, mientras Reino Unido presiona por incorporar blockchain en su cooperación tecnológica. No es casualidad, las grandes potencias buscan soberanía monetaria y control del sistema financiero, y nosotros podemos aprender de sus movimientos. OpenAI y Microsoft reestructuran sus divisiones, integrando IA y blockchain, mientras Polymarket y las ballenas activan acumulación silenciosa. Lo que nadie dice es que estamos frente a una trifuerza de visión, acumulación y guerra silenciosa. Los movimientos institucionales marcan el ritmo, pero nosotros tenemos la ventaja de leer entre líneas. La estrategia que debemos adoptar no es solo mirar precios, sino entender la geopolítica cripto, identificar soportes estratégicos y anticipar acumulación institucional. Cada satoshi es un voto, cada altcoin un mensaje, y cada decisión nuestra una pieza en esta guerra cripto global. Hoy no hablamos solo de precios. Hablamos de estrategia, visión y supervivencia en el criptoespacio profundo. Suscríbete y activa la campana, porque aquí no solo recibes noticias, recibes análisis que pocos ven y señales que las ballenas dejan bajo el radar. Únete a esta comunidad de guerreros que no esperan que otros decidan por ellos. Aquí leemos entre líneas, interpretamos la geopolítica cripto y actuamos con ventaja. Recuerda, cada satoshi, cada altcoin, cada decisión que tomas es un paso más para dominar tu futuro financiero. Satoshi maníacos del cripto, la batalla no es solo financiera, es de soberanía, visión y resistencia. Mantente alerta, analiza y únete a esta reconfiguración del poder. XD.